segundos. Esas son las 3 etapas entonces que van a estar presentes en lo que es la actividad y poder catalítico. ¿Está entendido esto? Sí, doctor. Nos revisamos nuevamente cuál es el concepto básico de estas enzimas. Si ustedes recuerdan, cuando hemos llevado el tema de proteínas, hemos visto que en la clasificación de las proteínas hay una que es de acuerdo a la función que cumplen, ¿no es cierto? Y una de las funciones de las proteínas será la función catalizadora o biocatalizadora, donde, por ejemplo, hablábamos sobre todas las enzimas y decíamos que todo lo que lleva ASA en su terminología, automáticamente debemos entender que son enzimas. Eso en la nomenclatura antigua, ya que en la actual hay ciertas enzimas que no necesariamente llevan esa terminología. Por ejemplo, como la tripsina, la quimiotripsina, etcétera, ¿no? Pero en su mayoría todavía se mantiene. Entonces, ustedes escuchan ASA, entiendan que son enzimas. Otro punto importante mencionar es que estas enzimas llevan un nombre determinado que ya nos indica cuál es la función que van a ir a cumplir o sobre qué función, qué reacción van a ir a catalizar, etcétera, ¿no? Entonces el nombre ya nos indica. Bien, entonces de esta manera entendemos que las enzimas básicamente serían proteínas, pero no en un 100%, ya que se dice que hay un pequeño grupo que corresponde a lo que es el RNA, que si bien son catalíticas, estas no serían en su totalidad proteínas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función que tienen estas muy potentes y eficaces, ¿sí? Que van a acelerar lo que es la velocidad de una reacción química, de una reacción metabólica? Se dice que aceleran en velocidad 1.000.000 de veces, incluso más. Razón por la cual estos se denominan como catalizadores, que van a actuar en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente. Estas no llevan a cabo lo que son reacciones que sean energéticamente desfavorables, sino todo lo contrario. Además de que no modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución, vale decir que aceleran lo que es la reacción metabólica, reacción química. Desde esa manera que todas estas enzimas van a participar pues, en todo lo que son los procesos vitales dentro del organismo. Tal es el caso que lo hemos visto en los carbohidratos, si ustedes recuerdan, ¿sí? Como las fosfatasas, lo hemos visto en lo que es la glucólisis, ciclo de Krebs, la respiración, la fosforilación oxidativa, lo hemos visto con las proteínas, en el metabolismo de proteínas, lo hemos visto en los lípidos, ¿sí? Entonces, estas enzimas son parte importante de todos los procesos vitales, reacciones dentro del organismo. Bien, para entender mejor qué es una función catalizadora o biocatalizadora, pues entendamos qué es un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Básicamente se considera como una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. Esto debido al aumento de velocidad que produce, ¿no? También decimos que un catalizador pues acelera la reacción al disminuir lo que es la energía de activación. Entonces, cuanto menor es la energía de activación, mayor va a ser la aceleración de una reacción gracias a estas enzimas. Por lo contrario, cuanto más aumenta lo que es la energía de activación, menor va a ser la velocidad que aumenten las enzimas en una reacción metabólica o reacción química. Ahí tenemos los 4 factores que les mencionaba que van a participar en esta reacción enzimática, que va a ser la enzima representado por la E mayúscula, el sustrato, producto y lo que es el sitio activo. Tenemos que entender entonces qué es el sitio activo. Este sitio activo, si bien lo hemos visto en la imagen, es una pequeña hendidura de la enzima, que es una proteína. Esta es la que se encarga pues, de tomar contacto con lo que es el sustrato. Y como les había mencionado, en esta hendidura están presentes aminoácidos que van a participar tanto en lo que es la producción y ruptura de enlaces, diferentes tipos de enlaces que lo vamos a ver enseguida. Estos aminoácidos cumplen la función entonces de generar un sitio de unión para la unión de la enzima con el sustrato y formar ese primer complejo llamado complejo enzima-sustrato. Que es un sitio catalítico, va a ser responsable de lo que son los mecanismos de reacción. Entonces podemos mencionar acá
que las enzimas no reaccionan con los sustratos ni alteran lo que es el equilibrio de la reacción, sino el que depende de esto es el sitio activo. Otra parte que tenemos es el llamado centro activo, que también es considerado como el lugar de unión de un sustrato o una enzima donde se da la reacción de catálisis y se denomina centro activo de la enzima. Básicamente es similar a lo que es el sitio activo, solo que le dan diferentes nombres. Un punto importante dentro de esto es que hay ciertas condiciones que pueden favorecer o no lo que es la función enzimática al formarse lo que es este complejo enzima-sustrato. Ya lo vamos a ver más adelante, dentro de ellos vamos a encontrar alteraciones en lo que es la temperatura, entre lo que es el nivel de pH, y varios mecanismos importantes que van a actuar en lo que es una regulación enzimática. Por ejemplo, la concentración del producto. Esta que puede causar retroinhibición o inhibición por retroalimentación. Proteínas reguladoras que también intervienen, bien sea estimulando o también inhibiendo lo que son estas reacciones. Otra por modificación covalente. Esto sucede cuando se introducen, por ejemplo, lo que son grupos fosforilo. Y finalmente los llamados precursores inactivos. ¿Qué es un precursor inactivo? Pues se dice que hay un pequeño grupo de enzimas que se sintetizan de alguna manera en un lugar donde no van a llegar a cumplir su función. Vale decir que estos requieren de un estímulo y llegarían a actuar en el momento y lugar apropiado. Un ejemplo de estas enzimas que actúan como un precursor inactivo, por ejemplo, es el tripsinógeno. Este que se sintetiza a nivel del páncreas, pero no cumple su función en el páncreas, sino que se activa recién cuando está en el intestino, porque ahí es donde lleva a cabo su función. A eso llamamos entonces precursor inactivo. Todos estos mecanismos van a participar en lo que es una regulación enzimática. Bien, una de las características importantes de las enzimas, además de lo que es la regulación, también hablamos de lo que es la especificidad de las enzimas o función específica. Se dice que es una de las características más sobresalientes de las enzimas, se dice que este es doble y explica que no se formen lo que son subproductos. Dentro de estos vamos a encontrar dos tipos. Una, que es la especificidad del sustrato, donde el sustrato es la molécula sobre la que la enzima ejerce su acción catalítica. Dos, la especificidad de acción, donde cada reacción está catalizada por una enzima específica. En realidad, para hablar sobre este mecanismo de especificidad de la enzima, les he mostrado lo que es el video sobre la metáfora de la llave y la cerradura. Como lo hemos visto, esto ha sido creado por Emily Fisher, que era una pareja, un matrimonio, que nos ayudan a describir entonces cuál es la relación entre la enzima y el sustrato. Pues si ustedes tienen ahí en el ambiente que se encuentran ahora una cerradura, ya sea de un cajón, una puerta, etcétera, observemos que la cerradura llegaría a representar entonces lo que es la enzima, ¿no es cierto? El orificio de esta cerradura representaría lo que es nuestro sitio activo, que contiene esos aminoácidos, donde va a encajar perfectamente lo que es el sustrato, y nuestro sustrato estaría representado por lo que es la llave. Entonces vemos que la llave debe tener ciertas características para cumplir su función en una determinada cerradura. Si nosotros utilizamos una llave con diferentes características, evidentemente no va a llevar a cabo su función. Es más, de repente ni siquiera logra entrar en el agujero de la cerradura. A eso se refiere lo que es esta metáfora de la llave y la cerradura de Emil y Fisher. Bien. Ahí tenemos lo que es la acción enzimática. Entonces decíamos que se caracteriza por un primer complejo que se va a dar entre la unión de la enzima y el sustrato a nivel del citativo, ¿no? Llamado complejo enzima-sustrato. Esto no se olviden porque más adelante vamos a ver otros complejos. Entonces el sustrato se une a la enzima a través de numerosas interacciones débiles o enlaces débiles. Tal es el caso de los puentes de hidrógeno, las uniones electrostáticas, las uniones hidrófobas, etc. Todas estas se van a llevar a cabo, decíamos, en lo que es el centro activo de la enzima. Como habíamos dicho, este centro activo está formado por una serie de aminoácidos que van a interaccionar con lo que es el sustrato. Ahí tenemos cómo se grafica lo que es una reacción catalizada por una enzima
Como decíamos, algunos mecanismos importantes también van a ser la concentración de sustrato y la concentración del producto, ¿no? Menor energía de activación, mayor función enzimática. Mayor energía de activación, menor función enzimática. Bien, se dice que hay algunas enzimas que ayudan, que se ayudan en realidad con estructuras no proteicas. Dentro de estos vamos a encontrar principalmente dos, los denominados cofactores y las coenzimas. Debemos entender qué es un cofactor y qué es una coenzima. Básicamente, un cofactor se denomina cuando se trata de iones o moléculas de tipo inorgánicas. ¿A qué llamamos inorgánicas? Pues ya sabemos aquellas estructuras que dentro de su conformación no contienen lo que es el carbono, ¿no? Entonces dice que hay algunas enzimas que no precisan ningún componente adicional para mostrar una total actividad, pero sin embargo un pequeño grupo de estas, como mencionábamos, requieren la ayuda de estas estructuras no proteicas. Estos cofactores pueden ser, por ejemplo, si habíamos dicho bien, compuestos inorgánicos, pueden estar presentes, por ejemplo, lo que son los iones metálicos, los complejos ferrosulfurosos, etcétera. Algunos ejemplos que podríamos mencionar dentro de los iones metálicos, por ejemplo, lo que es el yodo, por decir. Y segundo, tenemos lo que son las coenzimas, que estas en realidad se tratan de moléculas orgánicas. Entonces, vale decir que estas en su estructura sí llevan lo que es el carbono. Y dentro de estos podríamos mencionar algunos ejemplos como las vitaminas que también actúan como coenzimas. Y bueno, la deficiencia de estas vitaminas pueden provocar lo que son cuadros de hipovitaminosis, avitaminosis, por lo tanto van a disminuir lo que es una actividad enzimática, ¿no? Un ejemplo podríamos mencionar lo que es la flavina o lo que es el grupo hemo, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es un cofactor. Como decíamos, va a ayudar en la función enzimática. Entonces ahí ven la enzima de color verde, la hendidura que sería el sitio activo de esta enzima, el sustrato que está en color rojo y el cofactor que sería el cobalto, en este caso, que está ahí presente con su valencia, ¿no? Aquí tenemos las llamadas enzimas complejas, que en realidad va a ser la formación de una apoenzima más una coenzima y forman una holoenzima. Bien, habíamos dicho que hay ciertas condiciones que bien pueden favorecer o no lo que es una actividad enzimática. Principalmente hablábamos de dos, uno que es el pH y otro que va a ser la temperatura. Pero también mencionábamos que además de estos hay otros factores que también van a intervenir en lo que es la actividad enzimática. Bien, entonces como podemos ver ahí, uno de los importantes es el efecto que produce el pH. Entonces, este va a determinar o puede influenciar sobre lo que es la velocidad de la reacción enzimática, que como habíamos visto se reflejan en curvas en diferentes gráficos, determinando cuál es el pH óptimo en cada actividad. Para esto se dice que pueden haber principalmente tres puntos que pueden afectar lo que es la actividad enzimática en cuanto al pH. Un primer punto que va a ser el centro activo, que puede contener aminoácidos con grupos ionizados que pueden variar el nivel de pH. 2. La ionización de aminoácidos que no están en el centro activo, que también pueden provocar modificaciones en la conformación de la enzima. 3. El sustrato que puede verse afectado por las variaciones del pH. Y ahí tenemos algunos ejemplos como la pepsina, que se encuentra a nivel del estómago y este presenta un pH óptimo con niveles de 2, vale decir que es un pH, un ácido fuerte, ¿no? Luego tendríamos la fosfatasa alcalina, que por lo contrario, bueno, esta se encuentra en el intestino y su pH óptimo llega a ser como valores de 12, una base fuerte.
Y luego tenemos lo que es la temperatura, que también va a afectar lo que es la actividad enzimática, donde se menciona que el punto óptimo representa el máximo de la actividad. Y acá menciona que a temperaturas bajas las enzimas se hallan muy rígidas, pero cuando superan una temperatura por valores encima de 50 grados centígrados, la actividad cae bruscamente porque como proteína la enzima también se desnaturaliza. No sé si ustedes recuerdan, la desnaturalización básicamente sería una modificación en la estructura de esta proteína, que serían las enzimas en este caso, que pueden afectar tanto lo que es su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria de estas proteínas. Bien. Pasando a otro punto, hablamos sobre la clasificación de las enzimas. Esta clasificación está dada gracias al grado de importancia que tienen estas enzimas y se clasifican en 6 grupos importantes. El primer grupo son las denominadas óxido-reductasas, que en realidad esta se dice que es un grupo a la cual pertenecen 2 subclases de enzimas, que serían las oxidasas y las deshidrogenasas. Como les había mencionado al inicio, el nombre ya nos indica cuál es la función que van a ir a cumplir. Entonces, si decimos óxido-reductasas, pues su acción será participar en reacciones de óxido-reducción o redox en inglés, ¿no? Entonces, son oxidasas y deshidrogenasas que van a participar pues en lo que son reacciones de respiración y fermentación en diferentes rutas metabólicas, tal es el caso de los lípidos, carbohidratos principalmente. Estas van a participar entonces en lo que es la transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Un ejemplo claro, tenemos lo que es la citocromo C oxidasa, que va a actuar en la fosforilación oxidativa a nivel de lo que es la membrana interna de la mitocondria. Número 2, tendríamos el grupo que corresponde a las llamadas transferasas. Como vemos ahí, su nombre ya nos indica que su función sería transferencia de grupos funcionales. O también podemos decir que catalizan reacciones de transferencia de grupos funcionales que son distintos al hidrógeno, donde vamos a encontrar sustratos que bien pueden actuar como dadores o como aceptores. Ejemplos de estos vamos a encontrar lo que es el carbono, grupos aldehídos, cetonas, acilos, grupos glucosídicos, nitrogenados, fosfatos, azufre, etc. Un ejemplo de estas podemos mencionar cuando se transfiere, por ejemplo, lo que es la glucoquinasa, que es la que va a ayudar en lo que es la formación de la glucosa 6-fosfato, más una molécula del adenosin difosfato. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en lo que es el proceso de la glucólisis. En el tercer grupo vamos a encontrar a las hidrolasas. Estas que básicamente se dice transformarían lo que son polímeros a monómeros. Pues participarían, como el nombre indica, en reacciones de hidrólisis. Nosotros hemos visto varios procedimientos de hidrólisis en el transcurso del semestre. Pues básicamente entendemos que esto se lleva a cabo en lo que es el protoplasma, principalmente de lo que es el glucógeno, las grasas y las proteínas. Entonces van a catalizar reacciones de hidrólisis de ésteres, uniones glucosídicas, uniones peptídicas, uniones entre carbono, nitrógeno, anhídridos ácidos, etc. Un ejemplo de hidrólisis es la lactasa. Si ustedes recuerdan, la lactasa es la enzima de la lactosa. La lactosa es un disacárido formado por 2 azúcares o 2 monosacáridos. Entonces, si la lactosa se hidroliza gracias a la lactasa, la convierte en 2 monosacáridos, que serían lo que es la glucosa y la galactosa, ¿no? A eso llamamos entonces lo que es la hidrólisis. En un cuarto grupo tendríamos lo que son las liasas. Estas van a catalizar lo que es la adición de dobles enlaces al extraer algunos grupos. Tal es el caso entre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. En el quinto grupo tendríamos lo que son las isomerasas. Como indica el nombre, participan en reacciones de isomerización que pueden ser de diferentes tipos. Puede ser isomerización óptica, geométrica, funcional o también de posición. Un ejemplo de esta podemos mencionar la fosfoglucosa isomerasa, que cataliza una reacción en la cual la glucosa 6-fosfato es convertida en fructosa 6-fosfato.
parte también de lo que es la glucólisis. Finalmente tendríamos lo que son las ligasas. Ahí tenemos que entender la función de ligar, unir, enlazar. Entonces decimos que estas ligasas van a participar en lo que es la catálisis de reacciones de formación de enlaces dependientes de lo que es la energía que va a venir a través de lo que es la hidrólisis del ATP. Esta también se va a llevar a cabo entre lo que es el carbono y oxígeno, carbono, azufre, carbono, nitrógeno y entre carbono y carbono. Principalmente aquí va a participar lo que es el adenosín trifosfato para producir, por ejemplo, lo que es el oxalacetato más un ADP. Esa es la clasificación de los 6 grupos importantes dentro de lo que son las enzimas. ¿Hasta aquí está claro? Doctora. Bien. Más es hablar sobre la inhibición enzimática. Para lo cual primero debemos entender qué es un inhibidor. Entonces ya nosotros hemos visto diferentes tipos de inhibidores en diferentes procesos, reacciones, pero debemos entender que este sería un efector que hace disminuir la actividad enzimática a través de interacciones con el centro activo u otros centros específicos. Dentro de estos vamos a encontrar diferentes tipos de inhibición enzimática. Vamos a encontrar principalmente 2 tipos, que son uno, los inhibidores de tipo reversible, y quiere decir que estos pueden volver a su estado nativo, ¿no? Esto se dice que establecerían un equilibrio con la enzima libre, con el complejo llamado enzima sustrato o con ambos. Vale decir que en este proceso interviene otro elemento que es llamado el inhibidor. Además del sustrato aparece lo que es el inhibidor. Por otro lado tenemos los inhibidores irreversibles, aquellos que no tienen vuelta atrás, que básicamente modificarían químicamente lo que es la estructura de la enzima. Dentro de los reversibles tenemos 3 tipos de inhibición. Uno que es la inhibición competitiva, la inhibición acompetitiva y la inhibición no competitiva o también llamada mixta. Voy a compartirles una imagen, me van a dar un segundito para que me entiendan estos 3 tipos de inhibición que son los que más nos interesa saber. Bien, entonces decíamos que dentro de la inhibición de tipo reversible tenemos 3 tipos. Una que es la inhibición competitiva. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos primero lo que es una reacción normal, que es donde se forma lo que es el primer complejo llamado enzima sustrato. Ahí ustedes pueden ver la enzima, su hendidura, el sitio activo, cómo encaja perfectamente lo que es el sustrato. Una vez que forman los productos, libera este sustrato y nuevamente debe unirse un nuevo sustrato, y lo hemos hecho con la misma identidad que primero para nuevamente formar otro producto y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando hay una inhibición enzimática? En lo que es la inhibición competitiva, ¿qué quiere decir competitiva? Que va a haber 2 factores, 2 elementos que van a competir por algo, ¿no? En este caso, quienes compiten van a ser el llamado inhibidor, que lo ven ya en color morado. Este va a competir con lo que es el sustrato. Entonces compiten entre ambos por ver cuál es el que primero se une al sitio activo de esta enzima. En caso de que el sustrato se una a la enzima, pues es el complejo enzima-sustrato. Pero si es el inhibidor que se une al sitio activo de la enzima, forma un segundo complejo llamado complejo enzima-inhibidor. ¿Se entiende? Sí, doctora. Bien, tenemos un segundo tipo de inhibición que es la llamada acompetitiva. La inhibición acompetitiva, por ejemplo, es cuando el inhibidor se une ya al complejo formado entre la enzima y el sustrato, como podemos ver en la inhibición competitiva. Se suma a lo que es el sitio activo, vale decir que los 3 formarían un complejo. Este complejo es inactivo y se lo denomina como el complejo enzima-sustrato-inhibidor, porque tanto el sustrato como el inhibidor se unen a la enzima, ambos en el sitio activo. ¿Se entiende? Sí, doctora.
Y finalmente tendríamos lo que es la inhibición no competitiva. Como pueden ver en la imagen, ya no existe esa competencia entre el inhibidor y el sustrato. Básicamente acá lo que sucede es que el inhibidor se va a unir a un centro de la enzima que ya no es el centro activo o el sitio activo de la enzima, sino se une en otro lugar de la enzima que va a producir una deformación de lo que es el sitio activo que va a impedir que el sustrato se una a la enzima. Entonces, quien se une a la enzima simplemente es el inhibidor. Esos entonces son los diferentes tipos de inhibición enzimática, ¿no? Que son puntos importantes dentro de lo que es la acción, por ejemplo, de diferentes fármacos. Ejemplos, lo que es la penicilina, la acción que cumplen los antibióticos, tratamientos contra diferentes tipos de cáncer. También podríamos mencionar tratamiento contra lo que es el VIH, SIDA, etcétera. Son fármacos que van a actuar entonces produciendo lo que es una inhibición enzimática, disminuyendo lo que es una reacción química, una reacción metabólica, para retardar o evitar ciertos efectos secundarios en diferentes tipos de pacientes con estas alteraciones, estas enfermedades o patologías. Para que se entienda un poquito más sobre lo que es inhibición, les voy a compartir un segundo video para que me entiendan sobre, haciendo un poquito de relación con lo que es la parte de farmacología y la importancia que tiene la inhibición enzimática. Es muy tema de enzimas. Trataremos el tema que tiene que ver con lo que es inhibición enzimática. Este tema de inhibición enzimática es muy importante porque nos permite saber cómo una enzima puede, por así decirlo, ser afectada por un sustrato o por un compuesto que pueda alterar su conformación, que más adelante llamaremos ligandos. Esta inhibición enzimática es vital, porque actualmente sabe que toda sustancia que ralentiza o detiene la reacción enzimática es un inhibidor, y su uso primordial, a pesar de que muchos inhibidores tienen características tóxicas o son precursores en cierto tipo de enfermedades o afectaciones toxicológicas, se usa mayoritariamente en el estudio de ciertas reacciones biológicas, pero para un uso particularmente contra el tratamiento, como tratamiento, perdón, para los patógenos o un uso enteramente farmacológico. En este recuadro, por ejemplo, podemos observar algunos medicamentos, ¿cierto? Y la enzima que es inhibida por este compuesto. De hecho, muchos medicamentos son inhibidores de ciertas enzimas. Por ejemplo, el anrubicin, que es un inhibidor de la topoisomerasa 2, es un excelente quimioterapéutico. Como podemos observar, otros medicamentos se usan en el tratamiento de alcoholismo, por ejemplo el disulfiram, el captopril, que es un inhibidor de la síntesis de angiotensina, que es digamos un medicamento utilizado para la hipertensión, algunos como el celecoxib, que inhiben la ciclooxigenasa 2, que es una enzima que se encarga de la síntesis de prostaglandinas, son excelentes para el tratamiento de artritis, y algunos como por ejemplo la atorvastatina, que es muy conocida para pacientes que tienen exceso de colesterol, y algunos por ejemplo como el sildenafilo, utilizado en la disfunción eréctil, son inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pues que está muy relacionada con la respuesta de erección en pacientes masculinos. Entonces ven que los inhibidores son muy importantes, sobre todo a nivel de las ciencias de la salud, a nivel clínico, a nivel farmacológico, porque son utilizados como tratamientos. Ahora, químicamente hablando, los inhibidores tienen un trasfondo bastante importante en la actividad enzimática y podemos clasificarlos normalmente en dos tipos, dependiendo del proceso o más bien o el tipo de reacción química que estos inhiben. Existen inhibidores reversibles e irreversibles. Los reversibles, como su nombre indica, son aquellos que luego de actuar sobre la enzima, digamos que no alteran la actividad de esta enteramente, es decir, la enzima vuelve a ser la misma después de haber sido atacada por este inhibidor. Y los otros inhibidores se llaman inhibidores irreversibles porque se enlazan directamente con la enzima, alterando su estructura y por lo tanto modificando para siempre la estructura primaria, la estructura de secuencia de aminoácidos dentro de la proteína. En los tipos de inhibición reversible existen pues básicamente tres grandes tipos que son los más conocidos, más importantes en bioquímica, que son la inhibición competitiva, inhibición no competitiva y un tipo particular de inhibición conocido como inhibición acompetitiva. Muchos libros de bioquímica no trabajan esta inhibición acompetitiva. Esta teoría que voy a hablarles
por lo general la he complementado con varios textos de bioquímica, y uno particular pues lo utilicé, que es la llama Bioquímica de Bohinsky, que es un libro un poquito antiguo, pero que habla particularmente de ese tipo de inhibición, como quizás ningún otro libro lo puede hablar. Con mucho gusto, pues aquellos que estén interesados pueden comunicarse conmigo y les paso todos los datos del mismo libro. Comencemos hablando con el primer tipo de inhibición reversible, inhibición competitiva. En este texto que está acá arriba, que está en comillas, lo saqué también de la bioquímica de Bohinsky, del libro que se ha comentado. Dice: la fijación de sustrato e inhibidor es mutuamente excluyente. Es una frase que encapsula muy bien la esencia de la inhibición competitiva. En ella, el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo, es decir, ambos son afines al sitio activo. En este esquema de la diapositiva podemos mostrar en negro una reacción normal y en rojo una reacción inhibida. Como pueden observar, cuando el inhibidor entra a la reacción no se da, no se produce. Pero cuando el sustrato llega al sitio activo, se produce el complejo enzima-sustrato, pues la enzima se obtiene inalterada y se obtienen los productos. Entonces, en esa competitiva, como se nos indica, sustrato y inhibidor, tienden a competir por el sitio activo. Aquí la concentración es la clave. De hecho, altas concentraciones de sustrato impiden la acción del inhibidor. Cuando el inhibidor compite con el sitio activo, se requiere entonces más sustrato para poder impedir la inhibición. Ejemplos de este tipo de inhibición, por ejemplo, es un medicamento muy utilizado en el tratamiento de la gota, llamado allopurinol. Es un inhibidor competitivo en el metabolismo de algunos nucleótidos purínicos y en la excreción de ácido úrico. El fluoracilo, que es un inhibidor de la sintetasa de metilato, que es un medicamento anticáncer que inhibe la producción de desoxirribonucleótidos de timina a partir de desoxirribonucleótidos de uridil. Algunos sulfas o antibióticos sulfas o las sulfanamidas también son inhibidores, y el enalapril y captopril, que son medicamentos antihipertensores que inhiben a la enzima conversora de la angiotensina, son también inhibidores competitivos. Entonces, como pueden observar, un incremento en la concentración de sustrato acaba con la inhibición competitiva. Es decir, aquí es la concentración, es la clave. Si hay mucho inhibidor, hay inhibición competitiva. Si hay mucho sustrato, la reacción se da normalmente. ¿Bien? Suelen, por lo general, los inhibidores competitivos ser moléculas que tienen una cierta similitud al sustrato, algo que no se da siempre, pero que por lo general, como son imitadores moleculares, tienden a enlazarse fácilmente con el sitio activo porque imitan en cierta medida al sustrato. El siguiente tipo de inhibición reversible se llama inhibición no competitiva. En ella las fijaciones de sustrato e inhibidor no son mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que la unión de sustrato no impide la adición del inhibidor. Esto ocurre porque el inhibidor es afín tanto a la enzima sola como al complejo enzima-sustrato, que también es estable. Como se puede observar en el esquema de la diapositiva, podemos ver que el inhibidor se pega a la enzima por un sitio completamente diferente al mismo. Ese sitio se conoce normalmente como sitio alostérico. Debido a esto, no importando si la enzima se encuentra sola, el inhibidor va a actuar sobre ella modificando la conformación de la enzima. Si el sustrato se une al sitio activo, el inhibidor también va a poder unirse a ese sitio alostérico y también va a generar una inhibición. Entonces, el efecto de inhibición no se contrarresta aunque aumentemos la concentración de sustrato. Así que, de hecho, la inhibición no competitiva es completamente dependiente de la presencia de inhibidor. El sustrato no altera absolutamente nada. De hecho, los complejos enzima inhibidor y enzima sustrato inhibidor tienen una estabilidad mayor, por ende, como son tan afines ambos, tanto inhibidor por enzima o inhibidor con enzima sustrato, esto favorece la inhibición y por ende la ausencia de reacción. Por eso se habla de que no son mutuamente excluyentes. El tercer tipo de inhibición reversible se conoce como inhibición acompetitiva o incompetitiva. En esta, el inhibidor es solo afín al complejo enzima-sustrato, algo que es bastante curioso porque digamos que en este caso el inhibidor es como si esperara que el complejo enzima-sustrato se dé. Esto favorece el hecho de que si se adiciona sustrato a la enzima,
el inhibidor va a tener un efecto reforzado. Este tipo de inhibición es muy raro, pero a la vez se da. ¿Por qué? Porque en este caso, el inhibidor es completamente o tiene un sitio diferente al activo donde unirse, y a pesar de que hay mucho sustrato adicional y se está obteniendo producto, la reacción va completamente inhibida porque más sustrato que va llegando a la enzima va produciendo mucha más inhibición. Ese tipo de inhibición competitiva es muy, pero muy, digámoslo, es un caso extraño, pero a la vez se da en cierto tipo de enzimas y con cierto tipo de inhibidores. El siguiente tipo de inhibición se conoce como inhibición irreversible. En esta, como se lo había comentado, el inhibidor se fija de un modo covalente o también no covalente, pero con una alta estabilidad a la enzima, al complejo enzima-sustrato o a, en este caso, sustrato también, porque puede ser un compuesto que modifique normalmente la estructura de la enzima. Esto, como pueden observarse, digamos, este esquema que muestra acá lo muestra con muchísima claridad. Vean que el inhibidor es afín a la enzima y produce Bien, un ahora vamos a compuesto hacer un o repaso una general, un enzima repito sobre este inactiva, tema de y enzimas, también es afín al para lo complejo cual les voy a enzima pedir y produce un compuesto o una enzima inactiva, y también es afín al complejo enzima sustrato. Pero ¿qué ocurre aquí? Sucede que la unión de inhibidores es irreversible, es decir, se une de una forma completa a la enzima y ya empieza a evitar la acción ya sea del sustrato, o en este caso cuando el complejo enzima sustrato está formado, pues ya la unión modifica enteramente a la enzima. Esta es una modificación que altera la secuencia o la estructura proteínica misma de la enzima o del complejo enzima sustrato. Algunos ejemplos, por ejemplo, están los iones de mercurio y de plomo, que son unos venenos bastante fuertes a nivel toxicológico. De hecho, el mercurio y el plomo son dos metales pesados que tienen la característica de ser unos completos tóxicos para la sangre, para los tejidos como el riñón, para el tejido hepático, por la alta afinidad que tienen con las enzimas. Particularmente el mercurio, por ejemplo, en su forma orgánica o metilmercurio, es un conocido atacante de la sangre, es muy afín al tejido sanguíneo, a los grupos tioles de las proteínas, y es un modificador covalente. El proceso de modificación de las proteínas se conoce como S-mercuriación, en la cual el mercurio se une a la enzima y la modifica covalentemente, y eso, digamos, que produce enzimas defectuosas que no pueden actuar normalmente sobre la maquinaria celular normal del organismo. El plomo también es un conocido metal pesado tóxico, de los más tóxicos que existen. Tiene una alta afinidad también por el tejido sanguíneo y por el componente renal, y esta alteración del plomo pues lo hace un metal pesado de bastante cuidado. Muchos compuestos de arsénico, todas las formas de arsénico, incluyendo el arsénico tetravalente o trivalente, compuestos como arsenitos, demás, que son sales solubles, son compuestos de naturaleza tóxica, bastante tóxicos, son conocidos carcinógenos. De hecho, mercurio, plomo y arsénico, muchos de esos compuestos, sobre todo los de arsénico, tienen una gran capacidad para inducir la producción de tumores, son bastante carcinógenos. Algunos ejemplos a nivel farmacológico de inhibición irreversible: tenemos a la penicilina, que es un inhibidor irreversible en la biosíntesis de la pared celular, los antibióticos monobactames y la misma aspirina. Bien, eso por ahora, pues lo que queríamos hablar de inhibición enzimática. Nos vemos en una próxima video.